Dicen que todo lo que hacemos, bueno o malo, regresa a nosotros tarde o temprano. Pero, ¿y si una sola decisión pudiera cambiar el curso de toda una vida? Esta es la historia de alguien que lo descubrió de la forma más inesperada. En los años más convulsos del Renacimiento, en una tierra reseca del centro de Castilla, entre campos agrietados por el sol y almas endurecidas por la escasez, vivía Diego Morales, un joven de rostro delgado y manos agrietadas por el trabajo prematuro. Su hogar era una choza de adobe apenas levantada, donde el frío del invierno entraba sin pedir permiso y el hambre se sentaba a la mesa como un huésped habitual. Su madre hervía agua sin nada dentro para engañar al estómago, mientras su padre, con la espalda vencida por el arado, murmuraba plegarias a los cielos que nunca respondían. A los 15 años, sin otra opción que buscar algo distinto a la miseria, Diego fue enviado por sus padres a Toledo. Allí, entre el humo espeso de las cocinas y el bullicio de las tabernas, entró a trabajar como aprendiz en la Casa de los Sabores, un local renombrado por recibir a mercaderes, soldados y viajeros de medio reino. Durante 3 inviernos y 3 veranos se ensució las manos con grasa, lloró con cebollas y memorizó sin descanso las proporciones, los tiempos, los matices del fuego. El sudor en su frente fue su maestro y su hambre, su guía. Al cumplir los 18, regresó a su aldea con una sola maleta y un montón de ilusiones. Con las pocas monedas ahorradas, alquiló un pequeño local en la plaza del pueblo y colgó un cartel sencillo, La Sazón de Diego. Pero la esperanza es frágil cuando no tiene respaldo. 2 meses después, las mesas seguían vacías, la leña se humedecía sin usarse y el pan sobraba cada noche. Diego pasaba horas sentado en silencio, preguntándose si el talento bastaba cuando el destino parecía tener otros planes. Apenas a 3 calles, el corazón del pueblo latía con fuerza en otro lugar, el bodegón del Olmo. Cada noche, el humo salía de su chimenea como si de allí brotara el alma del lugar. La gente entraba riendo, salía cantando, y todos hablaban de lo mismo, las anguilas del maestro. Un plato que, según decían, podía hacer llorar a un soldado o callar a un niño. Una noche, Diego dejó su orgullo junto al delantal y entró en aquella taberna como un comensal más. Cuando probó el famoso guiso, se quedó inmóvil. El sabor era tan profundo, tan equilibrado, que sintió que todo lo que había aprendido era apenas un bosquejo. Aplaudía sin querer con los talones contra el suelo, con una sonrisa torpe de admiración. Impulsado por una mezcla de admiración y desesperación, pidió hablar con el dueño. El hombre, de mirada hundida y voz seca como el esparto, lo recibió sin amabilidad. Diego, con humildad sincera, le pidió el secreto del plato. Apenas terminó de hablar, el viejo se levantó de golpe. ¡Fuera de aquí!, tronó su voz. Esa receta no se vende, no se comparte, no se regala. Es mi vida entera y no la entrego a nadie. Diego, herido pero no vencido, salió de la taberna sin responder. El aire de la noche parecía más frío, más cortante, pero dentro de él algo había despertado. No era solo hambre lo que tenía, era karma por saldar. Diego insistió con la tenacidad del que ha probado la desesperación. No rogó, argumentó. No suplicó, propuso. Ofreció pagar lo que hiciera falta, dar parte de sus utensilios, incluso trabajar gratis una temporada a cambio del secreto. Pero el viejo del bodegón del Olmo no era hombre que se dejara tentar ni por monedas ni por favores. Ni siquiera levantó la mirada cuando lo echó de nuevo. Sin más salida, Diego regresó a su fonda con el orgullo pisoteado, pero la determinación intacta. Cerró la puerta, bajó las cortinas y ordenó a su joven ayudante que no dejara entrar a nadie. El horno, el fogón, los cuchillos, las cazuelas, todos serían sus cómplices. Mandó traer un barril entero de anguilas vivas del mercado del norte, las más frescas, las más inquietas, las más caras. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era una imitación, era una declaración. Durante 13 días, la cocina se convirtió en un campo de batalla. Las ollas rebosaban y explotaban. Los ingredientes más finos se arruinaban en segundos. El humo invadía cada rincón del local. Hubo noches en que Diego se quedaba dormido junto a la chimenea con la camisa empapada de caldo y frustración. Pero al amanecer del día 14, algo cambió. Aquel aroma no era como el del maestro del Olmo. Era algo distinto, agreste, puro. Era monte, leña, lluvia y fuego. Era suyo. Había nacido, anguilas crujientes al aroma de monte. La primera vez que sirvió el plato, 4 campesinos probaron con cautela, cuchara en mano.
En menos de un minuto, 3 pidieron repetir, y el cuarto lloró en silencio mientras masticaba. Desde esa tarde, la fonda se transformó en un imán. La fila llegaba hasta la fuente del pueblo. Gente de aldeas vecinas venía a probar el nuevo prodigio. La receta corrió de boca en boca y pronto llegaron las primeras ofertas. Taberneros de renombre le mandaban emisarios con sobres llenos de monedas, con promesas de fama y alianzas. Pero Diego, ahora con la espalda recta y la mirada serena, siempre respondía lo mismo. Ni por todo el oro que brilla bajo la corona del rey revelaría mi secreto. Uno de aquellos días, un comerciante de Valladolid, don Fernando Salazar, llegó acompañado por un grupo de amigos y pidió una ración entera para llevar. Había escuchado rumores, pero no esperaba quedar tan cautivado. Cuando probó la primera anguila, dijo en voz baja que esa receta tenía más alma que muchos sermones de iglesia. Guardó cuidadosamente la porción restante y al regresar a casa se la ofreció a su hija, Isabela. La joven tenía 16 años y una sensibilidad poco común. Al primer bocado se detuvo. No habló, no masticó más. Solo cerró los ojos, como si escuchara una sinfonía que nadie más podía oír. Desde aquel día, empezó a visitar la fonda con frecuencia, primero con su padre, luego sola. Fue en uno de esos almuerzos silenciosos donde conoció a Diego. Él tenía 19, con rostro franco, sonrisa fácil y manos que olían a madera y pimienta. Se entendieron sin esfuerzo. El cariño creció como la masa de pan dejada al sol, lenta, cálida, inevitable. Poco tiempo después, se casaron en una ceremonia modesta, bajo los olivos, con el pueblo como testigo, y la fonda cerrada por primera vez. El amor entre ellos era sincero, sin artificios. Pero había algo que Isabela no dejaba de preguntarse. ¿Cómo lograba Diego ese sabor que ningún cocinero, ni de ciudad ni de corte, podía imitar? Una noche de verano, mientras cenaban a la luz de una vela y el viento jugaba con las cortinas, Isabela apoyó el mentón sobre la mano, lo miró con dulzura y preguntó: «Amor mío, ¿cómo haces para que esas anguilas sepan así de bien?» Diego fingía no oírla, como si el tema no mereciera respuesta. Se reía, cambiaba de conversación o salía al patio a fumar hierbas secas mientras silbaba melodías antiguas. Pero cuanto más esquivaba la pregunta, más crecía en Isabela una sensación amarga. No era simple curiosidad, era algo más hondo, una sospecha que se enredaba entre sus pensamientos como zarzas. Pasaron semanas. Y una noche de sábado, tras beber más vino de lo habitual con unos amigos mercaderes, Diego regresó a casa con los pasos cruzados y la lengua suelta. La voz le salía arrastrada y su risa tenía algo de sombra. Isabela, al verlo así, supo que era el momento. Lo esperó sentada junto al hogar, con una copa intacta entre las manos. Volvió a preguntarle, sin rodeos, sin dulzura. Él soltó una carcajada hueca, tropezó con la alfombra y cayó de rodillas frente a ella. Y allí, entre risas torpes y palabras enturbiadas por el alcohol, confesó. Cada detalle. Cómo capturaba las anguilas, cómo las trataba antes de cocinarlas, cómo conseguía ese aroma de monte que todos alababan. Le habló de cal, de ayuno, de encierro, de un método tan efectivo como atroz. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no borraba la escarcha del tejado, Isabela lo miró con una mezcla de compasión y horror. Ya no era el joven encantador de los primeros días, sino un hombre que había pactado con lo oscuro. Lo enfrentó sin elevar la voz. Lo que haces es cruel, inhumano. Si la gente supiera, no te mirarían con admiración, sino con desprecio. Ese plato es una trampa envuelta en sabor. Te estás manchando el alma por unas monedas. No lo hagas más. El destino cobra caro y nunca avisa cuándo. Pero Diego, aún con resaca, se encogió de hombros. No mato a nadie, no robo, no miento al cliente, solo cocino. Y cocino bien. Sin ese plato, cerramos. ¿Eso quieres? ¿Ver la fonda vacía otra vez? Isabela apretó los labios. Sabía que tenía razón. La fonda no funcionaba sin las anguilas. Era el corazón del negocio, la razón por la que los burgueses cruzaban leguas y los curas olvidaban los ayunos. Así que calló. Guardó el secreto como quien guarda una herida. Pero desde entonces, cada vez que oía una olla hervir, le temblaban las manos. Con el paso de los meses, la fonda prosperó como nunca. Diego contrató a 2 muchachos, Julián y Mateo. Les enseñaba recetas, les hablaba de especias, les permitía atender a los clientes. Pero la parte esencial, la del guiso estrella, la reservaba solo para él. Se encerraba a cocinar con la puerta trabada y nadie entraba sin su permiso. Julián, el mayor de los 2, comenzó a sospechar. Varias veces intentó espiarlo por una rendija o fingió olvidar algo dentro de la cocina. Siempre era descubierto.
Y cuando eso pasaba, Diego lo reprendía con una severidad que no dejaba margen a la desobediencia. Un año después, la casa se llenó de alegría. Isabela dio a luz a una niña de ojos grandes y sonrisa temprana. Diego no cabía en sí de felicidad. Cantaba mientras cocinaba, regalaba vino a los clientes más fieles y hasta prometió un día dar descanso a sus aprendices. Pero esa dicha, tan redonda y perfecta, se resquebrajó demasiado pronto. Faltaban días para que la pequeña cumpliera su primer mes cuando algo inexplicable sucedió. Una mañana de finales de otoño, cuando el aire todavía olía a humo de leña y tierra mojada, la puerta de la fonda se abrió con un chirrido largo y gastado. Entró un hombre de figura huesuda, ropas remendadas con hilo grueso y rostro endurecido por décadas de sol y polvo. Cargaba a duras penas un barril pesado, manchado de humedad y salitre. Caminaba con pasos lentos pero firmes, como si cada zancada llevara consigo una historia demasiado larga para contarla. Buscó a Diego con la mirada y cuando lo encontró, dejó caer el barril al suelo con un golpe sordo. Dijo con voz rasposa, casi como un susurro viejo: «Don Diego, estas anguilas vienen directas de mis arrozales en las afueras de Cuenca. No han tocado red, ni han visto estanque. Son salvajes, fuertes, más vivas que cualquier cosa que le vendan en mercado, y se las dejo más baratas. ¿Le interesan?» Diego se levantó de su escritorio, intrigado por la oferta. Se acercó, levantó la tapa del barril y miró dentro. Las anguilas se retorcían con energía salvaje, como si todavía se sintieran parte del río. Los ojos brillaban, la piel aún tenía el brillo plateado de las aguas dulces. Algo en esa vitalidad cruda lo atrapó. Miró de reojo al campesino, con su barba canosa, manos cuarteadas y espalda encorvada por los años. Durante un segundo, una chispa de compasión brotó en su pecho. Luego, su mente hizo los cálculos. Más frescas, más baratas, más sabrosas, más ganancia. Sin más palabra, soltó unas monedas sobre la mesa y se llevó el barril. Lo arrastró hasta la cocina y lo dejó en un rincón junto a la pared, donde solía dejar el pescado antes de prepararlo. Después, volvió al comedor para repasar los gastos de la semana. Las cuentas estaban en números verdes. Cada columna le sonreía. Mientras tanto, el barril reposaba en la penumbra, como si escondiera algo más que anguilas. 30 minutos después, Julián cruzó el umbral con su delantal aún mojado del lavado matinal. Empujó la puerta de la cocina y no dio ni 2 pasos antes de que un grito le saliera del pecho como un estallido. Diego lo escuchó desde el comedor y corrió sin pensar. Al entrar, lo primero que notó fue el olor. Algo espeso, metálico, ácido. Luego vio la escena. El barril estaba volcado, derramado como si hubiese explotado. El suelo, ennegrecido por una baba oscura y espesa, parecía hervir en silencio. Las anguilas, antes llenas de vida, yacían muertas. Unas pocas aún se sacudían en espasmos lentos y descoordinados, como si el alma se les hubiera quedado a medio salir. La sangre, densa como tinta vieja, cubría baldosas, paredes y hasta parte del delantal de Julián. Era una imagen que no se parecía a ninguna otra que Diego hubiese visto antes. Se quedó quieto, el cuerpo helado. No solo por el desastre en sí, sino por la sensación, vaga, antigua, primitiva, de que aquello no era normal. Nunca había pasado algo así. Nunca. Y sin embargo, allí estaba. Algo se había quebrado, algo invisible, pero profundo. Y por primera vez en muchos años, Diego sintió un miedo que no venía del mundo real. Esa noche la oscuridad cayó sobre Toledo como un velo espeso, y dentro de su casa, Diego dormía con el rostro tenso, envuelto en sudor frío. Pero su mente no descansaba. En su sueño, se encontraba de pie en un terreno pantanoso, cubierto de agua turbia que le llegaba hasta las rodillas. No había salida. El horizonte se desvanecía en una niebla densa y el aire olía a podredumbre. Bajo la superficie, un movimiento sutil comenzó a agitar el agua. De pronto, cientos, no, miles de anguilas emergieron a su alrededor, retorciéndose con una violencia imposible, ojos fijos, cuerpos brillantes como cuchillas mojadas. Saltaban hacia él, se le enroscaban en los brazos, en las piernas, en el cuello. Mordían. No con dientes de pez, sino con rabia. Mordían con una furia que venía del fondo de la tierra, de un lugar más allá del juicio humano. Gritó. Gritó como un condenado. Pero su cuerpo no se movía. Estaba atrapado, paralizado, sepultado en el lodo. Solo podía mirar, impotente, cómo su piel se abría en cortes profundos, desgarrada por esas criaturas desesperadas que lo devoraban centímetro a centímetro, como si quisieran arrancarle el alma.
Cuando abrió los ojos, el amanecer apenas se insinuaba por la ventana, pero ya sabía que algo no andaba bien. No podía moverse. Todo su cuerpo ardía. La piel le picaba, le dolía, le punzaba como si 1000 agujas le estuvieran atravesando los nervios al mismo tiempo. Isabela, al verlo en ese estado, corrió a buscar ayuda. Los médicos llegaron rápido. Uno tras otro, revisaron, palparon, consultaron libros, pero todos acababan diciendo lo mismo. Esto no tiene explicación. Le recetaron ungüentos, infusiones, cataplasmas. Nada servía. Al contrario, cada día que pasaba, la inflamación empeoraba. El enrojecimiento de la piel se transformó en heridas abiertas. El cuerpo entero comenzó a supurar. El mínimo roce del aire lo hacía gritar con un dolor tan crudo, tan humano, que los vecinos se alejaban de la casa por temor a escucharlo. Ni siquiera los animales se acercaban. El hedor que salía del cuarto era como el de carne olvidada bajo el sol. Isabela, desesperada, lloraba en silencio al pie de la cama, impotente. Diego, antes fuerte y seguro, ahora se retorcía como un ñoñido en su propio infierno. 10 días, 10 noches. La podredumbre se apoderó de su piel, luego de sus huesos. Nadie pudo aliviarlo, nadie quiso tocarlo, y cuando por fin el silencio llegó, fue absoluto. La fonda cerró sus puertas, las ventanas se cubrieron con polvo, las mesas quedaron vacías, las sillas sin dueño. Julián, el joven aprendiz, pasó varios días sin hablar. No comía, no dormía. Finalmente, un día cualquiera tomó un pequeño paquete envuelto en tela y fue a ver a Isabela. Llamó con manos temblorosas. Ella abrió. Su rostro no tenía lágrimas, solo el vacío de alguien que ha visto lo suficiente como para no sorprenderse jamás. Julián extendió el regalo y bajó la cabeza. Por favor, dígame cómo se hacía esa receta. Necesito saberlo. Isabela se quedó en silencio unos segundos. Luego, con voz quebrada, comenzó a hablar, sin adornos, sin pausas. Contó la verdad que había guardado demasiado tiempo. El procedimiento comenzaba con sal y ceniza esparcidas sobre las anguilas aún vivas, provocando que se retorcieran de dolor, pero no morían. Luego eran lanzadas dentro de una tina llena de fragmentos de tejas y trozos de cerámica afilados como cuchillas. Las anguilas, en su desesperación, se revolcaban entre los bordes filosos, destrozando su propia carne. Las heridas se abrían como flores sangrientas y en ese estado la sal penetraba hasta los nervios. Era una tortura lenta, diseñada para impregnar cada fibra del animal con un dolor que luego, según Diego, se convertía en sabor. Isabela, incapaz de seguir hablando, se cubrió el rostro con ambas manos. Su voz se ahogó entre los sollozos. Así murió él, exactamente igual. La piel podrida, las heridas abiertas, sin que nadie pudiera tocarlo. Fue lo mismo que les hizo a ellas. No fue una enfermedad, no fue casualidad, fue el destino, fue justicia, fue el regreso del dolor que sembró. Julián no respondió, no pudo. El silencio que lo envolvió era más pesado que cualquier palabra. Su rostro estaba pálido, el cuerpo rígido, como si en ese momento la culpa y el miedo se hubieran hecho carne. En cuestión de horas, la historia voló por todo el pueblo. Como fuego en campo seco, nadie quedó sin saber lo ocurrido. Algunos lloraron de horror, otros solo guardaron silencio. Muchos dejaron de comer anguila, otros dejaron de ir a la fonda. Nadie quiso hablar del tema, pero todo lo pensaban. Durante semanas, meses, años, el recuerdo del rostro de Diego pudriéndose en su cama perseguía a más de uno al cerrar los ojos por la noche. Una historia sobre el karma y las decisiones que cambian el rumbo de la vida. Había una vez un joven llamado Elías, quien vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos fértiles. Aunque su familia era humilde, su corazón estaba lleno de ambición. Soñaba con riquezas, reconocimiento y una vida sin preocupaciones. Un día, Elías encontró una bolsa de monedas de oro cerca del río. En lugar de buscar al dueño o avisar a los vecinos, decidió quedársela. El destino me la ha dado, se dijo. Con ese dinero comenzó un pequeño negocio, que pronto creció gracias a su astucia y algunas mentiras. Durante años, Elías prosperó. La gente lo admiraba por su éxito, pero no sabían las sombras que lo seguían. Había engañado a amigos, evadido impuestos y sobornado a funcionarios. Cada paso hacia arriba era un paso más lejos de su integridad. Pero el karma, silencioso y justo, no olvida. Una sequía azotó el pueblo. Las cosechas murieron y con ellas los negocios de Elías. Los mismos empleados que una vez explotó, lo abandonaron. Los clientes, a quienes había engañado, no le dieron otra oportunidad. En poco tiempo, perdió todo. Enfermo y solo, volvió al mismo lugar donde había encontrado las monedas.
Esta vez no había oro, solo el eco de sus decisiones. Allí, entre el silencio y el arrepentimiento, entendió una verdad que nunca había querido escuchar. Lo que siembras con egoísmo, lo cosechas con dolor. Pero lo que siembras con bondad florece incluso en tierra seca. El karma no es un castigo ni una recompensa, sino una ley natural. Cada acción, palabra o pensamiento que emitimos es como una semilla. Tarde o temprano, dará fruto. Haz el bien, aunque nadie lo vea, porque la vida siempre está mirando.